Esta mañana está aquí en el estudio Jaime Ortega, él es socio de consultoría de Baker Tilly México. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Gracias. Rodrigo. Un Estuvo Manuel aquí gustazo. hace un par de días y bueno, ahora te tenemos, sobre todo ante este panorama 2026, pues qué leer, cómo navegar, digamos, este año que está lleno de complejidad y de momentos contraintuitivos, ¿no? Obviamente, por mencionar un indicador, pues uno ve el peso frente al dólar, hay una debilidad del dólar, pero también hay una resistencia al peso interesante. Eh, Ayer llegó a 17,60 y Sí. bueno, pues todo eso hay que navegarlo. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, fíjate, nosotros tuvimos nos da un poco risa porque tuvimos una junta anual el miércoles pasado Sí. y Pedro Canaval, a quien conoces muy bien, abrió la reunión justamente dando un poco su opinión, ¿no? Y un poco decía, bueno, pues hace 2 semanas hice una presentación que cambié hace una semana, que cambié hace 3 días y para hoy ya es obsoleta, ¿no? O sea, a esa velocidad estaba cambiando el entorno, ¿no? Entonces, definitivamente, de hecho, lo que nosotros estamos viendo, hicimos hoy un estudio a finales del año pasado y preguntábamos a los empresarios, a nuestros clientes, bueno, y a los CEOs de las empresas, qué es lo que les preocupa, que les quite el sueño y qué expectativas tienen hacia el 26, ¿no? Evidentemente, incertidumbre, inseguridad y todo lo que va abajo de todo eso, ¿no? Creo que ese es uno de los factores, lo platicamos mucho el año pasado. Este año no creo que cambie, yo creo que va a ser inclusive un poquito más. No sé si peguen en tanto fuerte en indicadores macro como el tipo de cambio, como acabas de decir. Creo que tenemos un peso fuerte, pero independientemente de eso, pues en el día a día nos decían, pues a ver, mi camión tiene que ir de A a B y pues no, llegan 8 de 10, ¿no? Claro. Entonces al final tenemos que lidiar con todo eso puertas afuera y evidentemente hacer la tarea puertas adentro, ¿no? Sí, y esto es interesante sobre todo porque cambia mucho dependiendo de la región geográfica. Hay estados en nuestro país que son muy potentes desde el punto de vista económico, pero tienen un problema importante de crimen organizado, de inseguridad, incluso de cobro de derecho de piso, Sí. y que en algunos estados va creciendo, y creo que es una de las preocupaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, pues ahí tenemos un arancel factual, mientras que Estados Unidos, la posición relativa de Corea del Sur, de Japón, de incluso Europa, pues mejoró. Y si a eso le asumes los costos adicionales que tiene México por temas de seguridad, pues entonces ya nuestra posición relativa en un sector tan potente, pues se va erosionando y creo que es un elemento a considerar, ¿no? Regionalmente, ¿qué recogieron o cómo lo vieron? 100% en línea con lo que dices. Hay diferentes retos, Manuel comentaba algunos de ellos, ¿no? En su plática. Uno de los principales que nos han comentado es cómo gestiono mi cadena de valor para buscar aprovechar, lidiar con todo esto y buscar aprovechar temas pues regionales o locales en México, como el tema del nearshoring, toda esta dinámica, ¿no? Obviamente con la expectativa en la revisión del tratado. Y nos platicaban clientes con negocios muy diferentes que pues, al final tienen una complejidad, ¿no? Y nos decían, típicamente, por ejemplo, mi cadena de suministro, hay clientes que manejan commodities y tienen una cadena de suministro que es muy estable, ¿no? Entre comillas, en el sentido de que tienen demanda predecible, distribución estable, producción ya muy eficiente, etcétera. Pues con todo este rollo ya no es tan eficiente la cadena de suministro y ya no es tan estable, ¿no? Y hay otros, ahí hay granos, azúcar, commodities en general. Y hay otros clientes que tenemos donde la cadena de suministro tiene que ser muy ágil, ¿no? Tienes que estar reaccionando a mucha variabilidad en la demanda, tienes que estar reaccionando a tiempos cortos en general en la cadena, lead times muy cortos. Y al final, entonces, toda su infraestructura y procesos están alineados a esas características. Esas están cambiando, ¿no? Creo que una de las principales preocupaciones hoy es cómo escalo mi negocio, pero con toda esta variabilidad adicional con la que yo no había lidiado en los últimos años, ¿no? Y cómo me preparo. Sí, es muy interesante esto que mencionas porque depende del sector, ¿no? Hace unos días platicaba con Juan Carlos Anaya de Grupo Consultores de Mercados Agrícolas y pues los precios de los granos han bajado mucho, depende en dónde estás en la cadena. Evidentemente, previsiblemente eso implicará bloqueos en México porque seguramente los productores pues no les va a gustar, digamos, como el año pasado lo vimos, Exacto. pero si estás en el sector, por ejemplo, de retail, de minorista,
pues a lo mejor puedes contener ciertos precios desde el punto de vista de alimentos, pero si estás en la producción de alimentos, pues también es una ecuación interesante. Y luego regreso a la fortaleza del peso, porque claramente pues sí te resta algo de competitividad en un momento en donde depende del sector, has perdido cierta posición relativa, ¿no? Sí. Entonces, a saber, yo creo que ahí las coberturas son un excelente mecanismo para atajar riesgos, ¿no? En términos de tipo de cambio. 100%, 100%. Y algo que nos decían los clientes también es, oye, otra de las preocupaciones en ese sentido es cómo agilizo o avanzo mucho con la digitalización del negocio para poder ¿no? lidiar con todo este entorno, ¿no? Yo platicaba hoy con un cliente el otro día y decíamos, haz de cuenta que es como, el negocio es como estas, como tableros cuando ecualizas, ¿no? Lo que usan los DJs que ecualizan ahí el sonido. Entonces nos decían, a ver, pues tú tienes un tablerote y tienes que ir ecualizando cada parte, cada eslabón del negocio. Tienes que ir ecualizando, oye, pues me cambió el arancel o me cambió el proveedor o el costo del proveedor. Pues eso, ¿en qué me va a pegar? Y pega literalmente en todo, ¿no? Desde el portafolio, costos, inventarios, obsolescencia. Entonces al final es ir haciendo ese fine tuning, ¿no? Y la idea es que todo esto corra de forma digital, obviamente. Claro. ¿No? Y mencionas algo bien interesante. Justo ayer escuchaba una entrevista con el presidente de Mistral, que es la empresa europea de inteligencia artificial, de modelos de abiertos, digamos, que es diferente a los modelos que tienen, pues Gemini, ¿no? El de Google o el propio OpenAI, que tiene algunos abiertos, sí. pero los grandes son cerrados. Y él decía algo bien interesante. Decía, ya el año pasado, finales del año pasado, este asunto del AGI o la inteligencia artificial general, pues ya no es parte del objetivo inmediato, porque ya se dieron cuenta que tienen que empezar a generar retornos. Y él decía algo bien importante que tiene que ver con lo que dices y que creo que va a ser un desafío para las empresas, porque los grandes proyectos no necesariamente han tenido el éxito esperado de inteligencia artificial. Y él dice, los modelos van a estar especializados en ciertas verticales y tienen que tener varias capas, digamos, en donde tienes pues esta armonización de los modelos de inteligencia artificial, y me parece que es interesante. Pero antes de llegar a eso, pues obviamente en el caso del entorno empresarial en México, y pensaría que también en América Latina, pues es digitalización. Porque pues no puedes empezar a hablar de armonización de los modelos de inteligencia artificial y su verticalidad en procesos específicos dentro de las empresas si no estás digitalizado de entrada, ¿no? Y creo que ese es un paso que tiene que acelerar todavía más en 2026, porque las ventajas de los que sí lo hagan pues van a ser cada vez más grandes con respecto a los que se queden estancados en ello. 100%. Y fíjate, un poco hilando en ese sentido, como que nos decían, a ver, los consejos y los directores generales dijeron justo lo que acabas de decir, ¿no? Oye, 24 y 25, está bien, vamos a pilotear, vamos a probar, traemos expertos que nos expliquen. 2026 es ya ROI, ¿no? Sí. O sea, me tienes que demostrar el ROI detectado, económico, etcétera, en cada una de las iniciativas. Y ahí hay, fíjate, un dato bien interesante. Nosotros hicimos este estudio, ¿no? Con nuestros clientes. Ellos nos decían, que la verdad no les creo mucho, que el 60% de sus iniciativas de IA durante los últimos 2 años han sido exitosas. La verdad a mí se me hace altísimo. Y lo contrasto y lo desconfío porque hay un estudio del MIT que liberaron a mediados del año pasado, el State of AI. Exacto. Entonces ellos dicen, oye, 95% de los proyectos fallan. 95, ¿no? De 40 billones de dólares de inversión que se tuvo en el 2025. Y creo que depende de que midas, ¿no? Porque coincido contigo. O sea, si tú dices su usabilidad en las empresas, creo que ha crecido la que me digas. Pues no está muy claro. Que de hecho en ese State of AI decía algo bien interesante. El 90% de los empleados lo utiliza, pero solo el 45% de ese 90% tiene algún acuerdo con, digamos, de negocio con uno de los jugadores. Quiere decir que la mitad de los empleados lo está utilizando por la libre, digamos, sin las políticas que tiene que tener una empresa. Y creo que la clave está en qué mides, ¿no? Y obviamente, pues que hoy el éxito de una empresa está vinculado a que no, nosotros en AI vamos muy bien, aunque no necesariamente sea cierto. Entonces comparto tu escepticismo del dato. Jaime, debo hacer un corte, pero regresamos en un momento. Esta mañana está conmigo acá en el estudio Jaime Ortega, socio de consultoría de Baker Tilly en México. Estamos platicando ahora en el corte y decías algo bien importante, lo estamos hablando, en términos de cómo empieza, digamos, por ejemplo, la parte de transformación tecnológica en términos de inteligencia artificial generativa y transformación digital, y cómo pues los retornos sobre la inversión
en este aspecto, pues están en el back office, ¿no? Porque Sí. obviamente todo el mundo quiere el front office. Digo, en centros de atención telefónica, ahí he visto Ujú, que es muy rápido, está ujú. bien, ahí se resuelve. En chatbots de atención, pues hoy con generativas son También. bastante más potentes. Pero sobre todo yo creo que el nombre del juego está en back office, ¿no? Sí. Ahí es en donde creo que puede haber cambios más importantes. Sí, los hay. Sí, sí, como comentábamos, en el estudio del MIT está muy claro que los retornos comprobados, y cuando hablamos de retornos no es, ahorita decíamos, oye, ¿cómo mides el éxito? El éxito es sobre retorno económico, demostrado y medido, ¿no? No es, oye, no, ya está funcionando, chécate, no, me contesta súper bien y jala re Sí, bien. No, el tema es el retorno económico. Entonces, en el back office, en el estudio del MIT no profundiza mucho en el por qué. sí, Obviamente nosotros decimos, claro, en el front office estás lidiando con esta incertidumbre, cambios en la preferencia del consumidor, variabilidades. En el back office, tú tienes todo en un entorno muy controlado, son procesos repetitivos y que con mucho volumen. Entonces, ahí es mucho más fácil generar beneficios en el corto plazo. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Documeta en Baker Tilly y esta plataforma justamente atiende a eso, a una de las 80,000 cosas que hay en back office. Está enfocada en automatizar la gestión de contratos, ¿no? Entonces, imagínate que hay empresas que tienen, literalmente, ahorita estamos con una empresa que tiene 4,700 contratos, ¿no? Que está gestionando todos los días y cada uno de esos contratos tiene 25 documentos atados a él, ¿no? Que tienes que estar actualizando algunos cada mes. Entonces, imagínate la complejidad de gestionar sí. eso. Entonces, bueno, al final con esta herramienta que tiene adentro IA generativa, pues te genera, ya sabes, alertas, te informa sobre cláusulas que están a punto de ser obsoletas, te intercambia, te arma nuevos contratos en función a tus mejores prácticas, o sea, te ahorra cientos de horas en ese sentido, pensando en que en el back office es donde está la carnita del beneficio. Claro, y algo bien importante que lo decías aplicado a otro, pero tiene que ver con esto, es el famoso fine tuning de los propios modelos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues necesitas entender cuál es tu entorno corporativo y luego el modelo ya es muy poderoso en sí mismo en términos de correlacionar, predecir el siguiente mejor token de una manera realmente sofisticada cada vez más, pero luego cómo lo afinas, digamos, por ejemplo en este caso, a esta compañía que cuentas en términos de cuáles son sus 5 criterios más importantes en términos legales de los que se quieren cubrir y si tienes operaciones internacionales, cómo se traduce eso si estás Exacto. en República Dominicana, en Perú, en Colombia, etcétera, cómo se mantienen esas consistencias y cómo logras traducir la jerga jurídica de cada uno y ya ni hablar si estás hablando de otra rama del derecho o digamos otra estructura del derecho que es la anglosajona, ¿no? En Estados Exactamente. Unidos. Y creo que ahí hay mucho valor, pero el fine tuning es el nombre del juego y no hay personas, o sea, a nivel global, no, tú busca ingenieros en fine tuning y no vas a encontrar, Sí, ¿no? sí. Y creo que, bueno, pues eso es uno de los retos que el 2026, a todo el tema geopolítico y de Sí, lo que sí, estamos sí, sí, hablando, sí. pues hay que sumar. Sí, completamente. Y yo creo que lo que mencionas es bien importante porque es difícil que tú encuentres, porque son perfiles que históricamente no se tenían, es difícil que tú encuentres a alguien que sepa súper bien sobre una solución específica tecnológica, pero que tenga todo el conocimiento de la práctica, ¿no? Exacto. O sea, tú dices, oye, voy a implementar en temas, un agente en temas legales, lo que acabas de comentar. Pues ok, nada más que tengo que tener un experto, evidentemente, en la legislación mexicana. Y si lo voy, por ejemplo, en el proyecto que te comentaba de República Dominicana, esa es una de las iniciativas que vamos a poner en la mesa. Y nos dijeron, perfecto, pues aquí tenemos la misma práctica en Baker Tilly, República Dominicana, tenemos a los expertos, platícame cómo es y yo lo aterrizo, ¿no? Entonces ahí tenemos al experto que conoce de ella generativa, le platicamos sobre la plataforma y él es el que aterriza y hace el éxito más local, ¿no? Claro, sí, es realmente fascinante. Le hemos dedicado una buena parte a la parte tecnológica, porque la otra, bueno, pues también está ahí presente en términos de los cambios en comercio internacional que estamos viendo. Cambios locales, obviamente en México, pues vienen cambios, bueno, ya empezaron a aplicar en 2026 cambios Sí. fiscales que hay que tener también en consideración y visibles, más todo lo demás. Entonces, vaya que es un año
movido y sobre todo en donde como nunca hay que tener muy buenos reflejos y sobre todo también capacidad estratégica, ¿no? Porque a veces en el ruido puedes perder la estrategia resolviendo la táctica y creo que ahí es también importante tener esa estrella del norte, digamos, en términos de cuál es la gran estrategia que estás definiendo y las oportunidades. Sí, sí, lo que nosotros vemos, y de hecho es otra preocupación de los CEOs con los que platicamos, es el tema de ESG, ¿no? Toda la parte de entorno, tema social y de gobierno, porque al final, al final tiene que ver mucho con el resto de temas que estamos tocando, ¿no? Hay mucho tema de tecnología, mucho tema de eficiencias, ¿no? Está el tema de bonos verdes que ahora está metiendo mucha presión en los negocios y es una forma de fondear proyectos que busquen ahorros de energía, huella de carbono, ¿no? Ahorro mucho en logística. Si tú ves el costo de servir de cualquier empresa, el 45% es diésel, literalmente, ¿no? O sea, de todo tu gasto logístico. Entonces ahí tienes ¿no? Un target a qué pegarle, y si le sumas la huella de carbono, pues eso es súper atractivo para los bonos verdes y poder salir a traer dinero para ese tipo de proyectos, ¿no? Claro, sí, sin duda fascinante. Pues Jaime, gracias por estar aquí. Hicimos un recorrido también de cómo se ve más desde el lado también de empresas, más del el tema macro, obvio, y creo que es una gran conversión en términos pues digamos, un llamado de atención de cuál es el entorno y sobre todo cuál la postura que hay que tener en términos de acometer este año que comienza. Sí, no, al contrario, Rodrigo, como siempre, un gusto. Y sí, yo creo que son temitas que queremos como comunicar muy específicamente y que son los que tienen que traer en el radar justo para no perder el norte, ¿no? De la estrategia, pero sí lidiar con incertidumbre afuera y pues con toda esta también grupo de variables internas en el negocio, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ni hablar de las reformas locales, Sí. reforma del Poder Judicial, Sí, amparo, sí, sí. en fin. Sí. Y la electoral que tendrá también una incidencia en el entorno de negocios, que eso es definitivo. Gracias, Jaime. Al contrario, muchas gracias. Ahí escuchamos y vimos a Jaime Ortega, el socio de consultoría en Baker Tilly, México.